Bienvenidos de nuevo a esta tercera parte donde continuaremos con la migración de nuestro clúster de Change 2003 a nuestra infraestructura virtual. Una vez que hemos colocado las credenciales del vCenter, este ya se conecta directamente a la infraestructura y ya nos empieza a mostrar partes de la misma. En este caso, lo primero que nos dice es dónde queremos, dentro de nuestro site, dónde queremos instalar o qué nombre le queremos dar a la máquina virtual. En este caso, quitaremos el nombre de dominio y dejaremos el nombre del host, en este caso XBICS1. Vamos a decir siguiente y ya nos va a mostrar los dos hosts físicos que tenemos aquí, el SXICS1 y el SXICS2. Vamos a escoger en este caso el SXICS1. Fijaros que a continuación me pregunta en qué datastore lo queremos añadir, en cada datastore queremos copiar nuestra máquina física. En este caso nosotros tenemos dos datastores. Uno es el datastore que se encuentra en el host, es decir, es un datastore dentro, es un disco duro dentro del host SX, y el datastore número 2 es una LUN que está presentada no solo al SXICS1 sino también al SXICS2, una LUN que están compartiendo estos dos hosts. Concretamente lo instalaremos aquí. El número de versión de máquina virtual, en este caso vamos a dejar la número 10, no es ningún problema para nuestro ejemplo, para nuestro ejercicio de migración, pero como veréis, bueno, este número de versión depende un poco ya con la versión de VMware que tenemos instalada. En este caso, al tener la versión 5.5, pues el número de versión que tenemos aquí llegaría hasta la 10. Demos siguiente. Y ya a continuación nos van a aparecer todas las opciones que ha recuperado el agente que hemos instalado en la máquina física, y nos va a mostrar todas las opciones con las que se van a desplegar, es decir, se va a trasladar o a convertir en la máquina virtual. Entonces vamos a ir repasando uno por uno estas opciones. La primera opción, fijaros, como estamos hablando del primer nodo, en este caso es el XBICS1, acordaros que este primer nodo tenía todos los discos, el clúster tenía asignados todos los discos, la C, la Q, que era la del quórum, la F, que era la de los datos, ¿vale? Aquí lo más importante de este proceso de migración en esta máquina es desactivar las dos unidades del clúster, es decir, nosotros solo tendremos que tener seleccionada la unidad C. ¿Por qué? Porque si nosotros marcáramos la unidad Q y la unidad F, lo que haría el converter es convertir estas dos unidades del clúster en nuevos discos duros dentro del datastore y en nuestro caso no es lo que queremos. Estos discos duros, como veréis, no los convertiremos, los hemos creado de nuevo tal como hemos comentado anteriormente, y lo que haremos será copiar la información que haremos después un backup en los nuevos discos de la LUN. O sea que solo marcaremos la unidad C, que es donde se encuentra el sistema operativo. Fijaros, como os comentaba anteriormente, tenéis la posibilidad de escoger si queréis mantener el tamaño, en mi caso lo mantendré, o también podéis tener la posibilidad de crear un nuevo disco duro con un nuevo tamaño. Es decir, aquí perfectamente podríamos poner 100 gigas si fuera en vuestro caso necesario. Es decir, os habéis quedado ya cortos os habéis quedado ya sin espacio en la C y ya vais un poco justos o queréis aprovechar, pues bueno, este es el momento también de ampliar el tamaño de vuestra unidad C, si fuera el caso. Yo en este caso lo voy a mantener con el mismo tamaño. Aquí también podríamos ampliar este tamaño y poner un tamaño más grande y utilizarlo si queréis luego para traspasar o copiar estos datos que yo os comentaba con anterioridad. No es el caso que yo voy a hacer en este ejercicio. Continuaríamos con los dispositivos, mantendríamos en este caso, en mi caso es una memoria RAM 512 MB de RAM, es muy poco, pero para el ejercicio suficiente. Aquí podría aprovechar, si fuera necesario, el subir la memoria RAM, y también podría aprovechar de subir, si queríamos, podemos subir algún Virtual Socket o algún core más, por si creéis que vais justos en cuanto a rendimiento. Importantísimo, la controladora de disco. No hay que tocarla, la SCSI LS Logic es la recomendada para nuestra máquina virtual Windows 2003, como después os enseñaré en el documento de configuración y la recomendación de configuración de un clúster que hace VMware. Por lo tanto, dejaremos SCSI LS Logic, aquí no lo tocaremos. Continuaremos con las tarjetas de red.
En este caso, otra cosa muy importante es que las tarjetas de red estén desconectadas. Súper importante, no tenemos que conectar las tarjetas cuando se nos arranquen las máquinas virtuales. ¿Por qué? Pues un poco por lo que explicaba con anterioridad. Es posible que en el momento que se instalen las VMware Tools, es posible que la configuración de las tarjetas de red se nos modifique o incluso que se nos llegue a eliminar. Tampoco queremos que al arrancar también se nos conecte, si tuviéramos nos hubiéramos dejado algo pendiente, algún tipo de, pues bueno, por ejemplo el iSCSI, que nos hubiéramos dejado pendiente el iSCSI, nos hubiéramos olvidado de desconectar el servicio de iSCSI, se nos volviera a conectar el volumen. Es decir, no queremos que una vez que la máquina virtual arranque se conecte a la red. Queremos reconfigurarla, queremos revisarla, queremos comprobar que todo está perfecto antes de dar el paso final de conexión a la red y recuperación del backup y puesta en marcha del clúster. El tipo de controladoras de red, como podéis observar, hay una amplia variedad. A medida que ha ido subiendo las versiones de VMware, el número de versiones de tipos de tarjeta han ido creciendo, ¿vale? Os pondré, como veréis aquí en la parte inferior, hay un documento que de VMware que explica un poquito pues las opciones, las características de cada una de estas tarjetas. Bueno, pues lo podéis estudiar un poco, lo podéis mirar y escoger la que vosotros queráis. Yo en mi caso escogeré la VXNet 3 y continuaríamos. Veríamos que tenemos opciones de servicio, aquí no tocaríamos absolutamente nada. En Advanced lo que haríamos sería, en el Post Conversion, lo que haríamos sería instalar las VMware Tools. Podríamos ponerla en marcha automáticamente o parar el origen, es decir, podríamos parar nuestra máquina física en el momento que la conversión estuviera realizada y poner en marcha la máquina virtual una vez que esté virtualizada. Pues eso a vuestro gusto. Yo en mi caso no lo voy a realizar porque, como veréis después en el vídeo, lo que vamos a hacer es hacer el backup de esos datos que os he comentado. Por lo tanto, no quiero apagarla, la física, y ni quiero encenderla virtual. Ya lo haré cuando crea necesario. Vamos a marcar el install VMware Tools. Esto es a vuestro criterio si creéis necesario hacerlo. Es obligatorio tenerlas, no es obligatorio, pero sí que es muy recomendable tener las VMware Tools instaladas. Por lo tanto, si no las instaláis ahora, lo podéis hacer posteriormente, una vez que la máquina virtual ya se encuentre alojada en vuestro SX. Pero bueno, en mi caso marcaré el VMware Tools. La advertencia que tenemos en la parte superior de que imposible ecualizar los syspread y tal, en este caso, como lo que vamos a hacer es un paso de físico virtual, estamos clonando completamente la máquina, no requerimos realizar ningún syspread, por lo tanto ignoraremos esta advertencia. Y por último, el tooling, esto tampoco lo vamos a tocar, lo dejaremos tal cual estos datos. Haremos siguiente. Revisaríamos un poco el sumario de todos los cambios que hemos podido realizar, como en este caso pues las tarjetas que no estén conectadas, que instalemos las VMware Tools, y un poquito si hubiéramos cambiado el tamaño o lo que fuera, pues veríamos. Y ya por último daríamos a finalizar con lo que empezaría el proceso de migración, de conversión propiamente dicho. Llegados a este punto, quería comentaros que una de las causas, tal como os he explicado antes, una de los problemas normalmente que suele ocurrir a la hora de migrar una máquina física a virtual, normalmente justo en este momento, cuando el status está por el 1%, que parece que todo va a funcionar perfectamente, es justo en este momento cuando suele salir el filet y nos da un error en el que nos indica que el VM Center no puede contactar con el servidor físico, con la imagen y demás. Normalmente estos errores, estos fallos suelen venir dados por la resolución de nombres de los equipos. En nuestro caso, tanto los SX como los hosts que estamos migrando de Chain 2003, todos están en el mismo dominio. Pero concretamente esta máquina, el vCenter, donde tenemos nuestro servidor de vCenter, donde tenemos el vCenter Converter, concretamente es una máquina que se encuentra en otro dominio. Entonces nosotros, para que podamos realizar esta conversión sin ningún problema, sin ningún fallo, lo que tenemos que hacer es, podemos hacer dos cosas. O podemos añadir en nuestro servidor de DNS un registro, como veréis, un registro que haga referencia
En este caso, fijaros, yo no lo tengo aquí, en este caso no lo tengo aquí añadido porque lo tengo de la otra manera. Podéis añadir aquí un registro que haga referencia a ese servidor que no está en vuestro dominio, para que se resuelva correctamente. O si no, lo que también podéis hacer es dentro de vuestro servidor, el servidor en el que estáis haciendo la conversión, nos iríamos directamente a la carpeta driver etc, donde se encuentra nuestro fichero de host, y aquí lo que haríamos sería añadir directamente el host. Como podéis observar, yo lo he añadido aquí, ¿vale? De esta manera, ¿qué ocurre? Es necesario que haya visibilidad completa entre toda la infraestructura, es decir, entre el converter, los discos físicos, los nodos físicos y los servidores host virtuales, en este caso los SX. Si no existe esta visibilidad a nivel de resolución de nombres, lo más probable es que tengáis un problema a la hora de hacer la conversión y tengáis un fallo y no podáis realizarla, ¿vale? Esto es una recomendación, un consejo que os doy, que antes de comenzar el proceso de migración, de conversión, reviséis que toda vuestra infraestructura tiene la resolución de nombres es totalmente correcta. Bueno, vamos a hacer una pausa en el vídeo para no estar esperando que finalice el proceso de la conversión y volvemos enseguida. Gracias. Bueno, pues como podemos ver, ya ha finalizado nuestra conversión de nuestra máquina física de nuestro primer nodo XBICS1 a virtual, ha finalizado completa, y como podéis observar tenemos aquí el log de todo lo que ha ido realizando el converter. Nos vamos a ir a nuestro Sphere Client, vamos a revisar realmente lo que ha pasado. Fijaros que lo que ha creado ha sido una nueva máquina virtual en nuestra infraestructura y la ha añadido tal como lo hemos indicado a nuestro SXICS1. Fijaros que si nos vamos a editar la configuración, esta advertencia que veis aquí la podéis ignorar perfectamente. Yo estoy usando el Sphere Client, pero lo que me viene a indicar es que las nuevas características que hemos indicado en la máquina virtual, las características de la versión 10 o superiores, solo son configuradas o visibles desde el Sphere Client, del Web Client, perdón, desde la versión web de cliente de Sphere, ¿vale? En este caso nosotros por comodidad lo estamos haciendo con el cliente Sphere, pero si usáramos el cliente web podríamos hacer uso de esas nuevas características de la versión 10. Por lo tanto, ignoramos esta advertencia y comprobamos un poco, revisamos un poco lo que ha sido la conversión. Fijaros que, como podéis observar, bueno, nos ha mantenido los 512 MB de RAM, en este caso ha mantenido el número de socket y de cores, que en este caso eran 1. El tema de la controladora, como podéis observar, era una SCSI Logic Parallel, que era la que nosotros en principio es la recomendada para este tipo de sistema operativo, y también, como podéis observar, tenemos las dos tarjetas de red, ¿vale? Las dos tarjetas de red que teníamos de la red y lo que sería la del latido, el Heartbeat. Fijaros que está el check de Connect on Power at Power On, está deshabilitado, lo tenemos desmarcado tal como le hemos indicado, para que cuando levantemos estas máquinas, cuando las pongamos en marcha, no tengamos ningún problema de que se conecte a la red y que nos realice, bueno, pues que haga algún tipo de configuración o nos modifica alguna cosa que en nuestro caso no nos interesa, hasta que no estemos bien seguros de que lo tenemos todo perfecto. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera máquina física añadida a nuestra infraestructura virtual. Vamos pues con la segunda máquina física. Con esto doy por finalizada la tercera parte de migración de un entorno clúster de Chain 2003 físico a una infraestructura virtual. Nos vemos en el siguiente vídeo.